Estamos de vuelta en esta entrevista de los domingos. Gabriel Iturra, vocero de la Confech, te preguntaron, ¿qué te parece esta reforma a la educación superior? Y tú contestaste, esto para mí es el puente Caucao. Sí, que se cae a pedazos. Sí, en realidad nosotros cuando insistimos en decirle al gobierno de forma constante de que estaban cometiendo un error, que se tenía que escuchar las demandas del movimiento social, que no podían estar tomando decisiones a espaldas y entre cuatro paredes, también nosotros vislumbrábamos, no es primera vez que se fracasa ya en una política pública. Se fracasó en el Transantiago, se fracasó en las licitaciones públicas, se fracasó en este caso también el puente Caucao, es decir, poca planificación, un despelote en realidad. Y eso es lo que nosotros evidenciamos, que se hace una analogía, digamos, a lo que ocurrió en este tipo de implementación pública. Y acá en educación es parecido, es decir, acá se está derrumbando poco a poco, se partió diciendo que era para tantos estudiantes, se ha achicado, digamos, en un margen bastante importante en nivel de cobertura, y acá se está cometiendo un error. Lo lamentable es que el gobierno decidió de igual manera ingresar un proyecto de ley, nuevamente, que no cuenta con un respaldo de nadie. Gabriel, fíjate que Yasna Proboste, diputada de la Democracia Cristiana, tú la conoces, fue ministra de Educación, Ujú. de este sello, de la nueva mayoría. Es diputada por la región de Atacama y cuando le preguntaron por esta reforma dijo, nos quedamos solo en el eslogan. O sea, ni los propios dirigentes de la nueva mayoría le tienen fe a este proyecto. Y tú dices, nosotros queremos gratuidad universal, no queremos las cosas así como en la medida de lo posible. ¿Hay camino todavía para resolver? ¿Hay margen para seguir trabajando en esto y ampliar los beneficios, mejorar lo que ha presentado el gobierno en el Parlamento? Bueno, esas son las indicaciones que deberán hacer diversos actores. Nosotros como Confeche todavía no tomamos la decisión de si efectivamente vamos a participar del Congreso o no en estos diálogos. Lo que a nosotros nos complica a priori es que sea un grupo tan reducido, que es decir, los parlamentarios, los que tomen la decisión de lo que va a ocurrir en Chile de miles de familias, ¿ya? Y cuando en realidad hoy día tenemos una institución tan cuestionada como el Congreso, donde muchos de ellos están acusados de financiamiento ilícito de campaña, muchos de ellos hicieron lobby con empresarios, muchos de ellos inclusive tienen vinculaciones directas con las universidades. A nosotros nos complica que sea esta institución la que tome esas decisiones, por tanto, si bien nosotros no rechazamos a priori el hecho de dialogar, también nos parece complejo nuevamente de que sean el Congreso los que puedan cambiar el giro de esta reforma, hacer una reforma más cercana a nosotros. Cuando tú dices esta reforma es nefasta, en el fondo estás diciendo que te sientes tremendamente decepcionado de lo que acabas de conocer. ¿Tenías otras expectativas respecto del gobierno de Michelle Bachelet O en sea, esta materia en educación? yo en lo particular siempre fui bien escéptico, pero sin duda que muchas familias pensaron que Bachelet iba a solucionar sus problemas. Muchas familias votaron por ella pensando que efectivamente iba a haber un cambio en el país. Y lo que nosotros hemos visto durante estos años es que es más de lo mismo. No hay un cambio del 2006 a la fecha, no hay un cambio de Piñera a la fecha. Sigue siendo la misma situación, sigue siendo la misma incertidumbre, la gente sigue ganando lo mismo, la desigualdad desproporcionadamente crece. Entonces, en ese contexto, en ese marco, yo creo que efectivamente hay mucha gente que se siente estafada, no solamente por este proyecto de ley, reforma laboral, reforma tributaria, pues, proceso constituyente, o sea, son un montón de reformas emblemáticas que ninguna ha tenido el efecto que debería haber provocado. Los estudiantes de nuestro país han salido a las calles a pedir incluso la renuncia de la ministra de Educación porque dicen que no da el ancho, así de tajante. ¿Ustedes han tenido espacios de diálogo y conversación con ella? ¿Qué plantea ella? ¿Cuál es su visión de esto? ¿No se puede hacer más? ¿No hay voluntad política? ¿No va a haber los apoyos necesarios en el Parlamento? ¿Por qué no ser más ambiciosos en esto? Yo creo que eso tiene que responderlo evidentemente ella. Ahora, ella tiene un grado bien alto de responsabilidad de la creación de este proyecto de ley. Ella encabezó la creación de este proyecto. Y si bien Bachelet fue la coautora, digamos, intelectual del proyecto, en la práctica termina siendo el Ministerio de Educación quien ingresa un proyecto en estas condiciones. Nosotros en la reunión que tuvimos con ella se lo dijimos, había muchas situaciones que no contemplaba esta reforma, por ejemplo, ¿qué va a pasar si una universidad cierra? ¿Qué va a pasar con esos estudiantes? ¿Vamos a tener la Universidad del Mar 2.0? Y no había respuesta, y en este proyecto de ley tampoco hay respuesta para eso. Por tanto, creo que hay que asumir cierto nivel de responsabilidades. Nosotros vamos a discutir este tema en particular en la próxima plenaria del Confech que se va a realizar en Valparaíso, y ahí evidentemente se va a tomar una postura más directa al respecto. En las encuestas que se han hecho en el último tiempo, Gabriel Iturra, la gente está a favor de esta revolución que quieren hacer los estudiantes en Chile con la educación, pero no está de acuerdo con la violencia. Y lo hemos visto en las marchas. Y la pregunta que se hacen todos los chilenos es hasta qué punto los estudiantes se comprometen efectivamente a que estos cambios se hagan en las calles, que es legítimo, pero sin violencia.
o se está permitiendo que se produzcan ciertas situaciones en las calles de nuestro país que todos sabemos que son absolutamente ilícitas, ilegales, que tienen que ver con la violencia y la destrucción, que no corresponden en espacios que son de los estudiantes. ¿Por qué? Yo creo que esa encuesta refleja un poco lo que nosotros también pensamos como dirigentes, es decir, si bien hoy día se cuestiona la forma quizá en la que el movimiento estudiantil ha desarrollado la movilización, más no en el fondo, es decir, las demandas de gratuidad, de fin al lucro y el hecho de la movilización no cuenta. De hecho, hoy día sigue contemplando con un amplio nivel de legitimidad. Acá lo que se cuestiona evidentemente es la forma, en episodio en particular, que más que entrar a decir que el movimiento estudiantil es, digamos, el responsable de esto, son ciertos actos en particular de algunos individuos que efectivamente no contribuyen al movimiento estudiantil. ¿Y cómo lo debaten y lo discuten ustedes al interior de la Confech, por ejemplo? Este ha sido un tema recurrente en las últimas plenarias, el hecho de cómo nos marcamos movilizaciones mucho más familiares, como por ejemplo la que vamos a tener este día domingo, un carnaval por la educación en todas las regiones del país, cómo nosotros salimos un poco de la típica escena de carabinero que golpea al estudiante, que el estudiante golpea a carabinero y la violencia en las marchas. Como nosotros escapamos un poco de eso y empezamos a hablar de lo que nos importa, que tiene que ver con la movilización. Y ahí evidentemente la creatividad y nuevos métodos de movilizaciones son los que nosotros tenemos que empezar a ejercer. ¿Ustedes tienen antecedentes de quiénes son los que generan la violencia? ¿Han entregado alguna información a carabineros? ¿Han ayudado de alguna manera a desmarcarse de esas situaciones? Es que yo creo que la violencia también es de ambas partes, es decir, nuevamente de algunos grupos de individuos en particular, como también de carabineros. Entonces, nosotros estamos en una situación ahí, son minorías de ambos, ¿ya? Es decir, por una parte carabineros, por una parte los llamados encapuchados, y la gran mayoría, ya que estamos en una marcha tratando de estar en un acto y tratando de movilizarnos y tratando de decir nuestras demandas cuando comienzan los enfrentamientos. Entonces, en ese contexto, más que nosotros ejercer la labor de carabineros, porque eso le corresponde a ellos, y se lo hemos dicho en muchas reuniones, oye, es que efectivamente cuando ocurrieron muchos problemáticos, como por ejemplo el tema de Cristo, ¿dónde estaba Carabineros? Ya uno se lo pregunta y no se lo cuestiona. ¿Por qué dejaron que tan fácil se produjeran esos incidentes? ¿Cómo nosotros también somos capaces, en el fondo, de conversar con las personas que están en la marcha y explicarles por qué estamos marchando y cuál es el acento que nosotros queremos? Ese Cristo lo destruyeron estudiantes, las imágenes están, no son grupos anarquistas ni violentistas que se infiltraron en la marcha, ¿verdad? ¿De qué manera, se preguntará la gente, los propios estudiantes se hacen cargo de su gente, digamos, de sus actos? Es que eso es complejo porque yo soy dirigente de una universidad en particular, la Universidad Central, y muchas federaciones a su vez también con sus estudiantes. Yo marcho con mis estudiantes y te puedo decir dónde estuvieron cada uno de los estudiantes de la Universidad Central, pero efectivamente hay muchos estudiantes de base, secundario, universitario, donde van personas comunes y corrientes, chilenos que se sienten marginados, que asisten a una marcha. Entonces, la identificación particular de cada una de las personas que van a la marcha es imposible de asegurar. Ahora, nuevamente, nosotros en esos actos, como lo que ocurrió ese día con la situación en Valparaíso, nosotros salimos a condenar inmediatamente. O sea, si bien nosotros somos capaces de decir cuando Carabineros ejerce un tipo de conducta arbitraria y golpea y genera malestar a los estudiantes, también somos bien sinceros en decir cuando hay ciertos actos que no tienen ningún tipo de justificación. Ya lo que ocurrió en este caso con la iglesia y con la figura de Cristo no tiene argumentación alguna. La gente, más que rechazo, también exige información, ayudar a identificar, aislar ese tipo de gente, entregarlo a quien corresponde, a la policía, a la justicia. Es la misma pregunta con los barristas. Muchos años me lo dicen. Bueno, si efectivamente en cada partido están las imágenes de quiénes son y todos sabemos quiénes son, ¿por qué Carabineros no hace nada? Yo creo que es efectivamente una pregunta para Carabineros, porque nosotros no podemos ejercer una labor en términos represivos que no tenemos la facultad ni siquiera legales para hacerlo. Nosotros lo que nos tenemos que comprometer en este caso es hacer un llamado a la movilización que se desarrolle dentro de los buenos términos, que sean tranquilos y que efectivamente no tengamos episodios como este, y criticar y condenar cuando sea necesario, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de la iglesia. Gabriel Iturra, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Central, congelado decías tú, vocero de la Confech, muchísimas gracias por venir a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.